Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En medio de las ruinas, decenas de miles de personas vuelven a emprender el regreso a sus hogares en la Franja de Gaza en el segundo día de cese el fuego, mientras el presidente del Líbano condena un nuevo ataque israelí contra el sur de su país. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, asegura que la lucha contra la inseguridad será una prioridad de su gobierno. Un gobierno que debe intentar conformar por segunda vez en una semana y en minoría en la Asamblea Nacional. Entrevistamos en esta edición a una diputada macronista. Descarrilan las negociaciones entre Beijing y Washington. Donald Trump amenaza nuevamente con aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre y con controles a las exportaciones de software estadounidenses como respuesta a las nuevas restricciones de China al comercio de tierras raras. Empezamos las noticias en la Franja de Gaza porque en el segundo día de cese el fuego, decenas de miles de personas regresan a sus hogares en medio de las ruinas. Según las cifras de Naciones Unidas, la ofensiva israelí ha destruido o dañado el 90% de los edificios residenciales del enclave palestino y ha causado el desplazamiento forzado del 90% de la población. Este sábado, como ven, se repiten las escenas de enero cuando entró en vigor la tregua que luego Israel violó el 18 de marzo. Mientras las tropas israelíes empiezan su repliegue, pero mantienen el control del 50% del territorio ocupado. Y en Israel, los familiares de los rehenes esperan la liberación de los secuestrados por Hamás. Martín Gripo nos amplía. Entre los escombros, gazatíes regresan a lo que queda de sus hogares. En medio del alto al fuego entre Israel y Hamás, miles de personas vuelven a la ciudad de Gaza. Nos dirigimos hacia lo desconocido, realmente lo desconocido. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Incluso en los campamentos no encontramos un lugar donde montar una tienda, si es que existe alguno. No sé qué decir. Las imágenes hablan más que cualquier palabra. Destrucción, destrucción y más destrucción. Israel ordenó a sus tropas cesar el fuego contra el enclave palestino, en medio del acuerdo de tregua firmado por las partes en conflicto, aunque el ejército israelí se ha replegado, aún controla cerca del 50% del enclave. Vivíamos aquí, la primera planta fue atacada y destruida y la segunda también. Ahora solo es un montón de escombros. Lo que más deseamos es que cese el baño de sangre. Eso realmente nos alegra. Mi hijo fue martirizado, que Dios tenga piedad de él, pero estamos felices de que al menos haya cesado el baño de sangre. Mientras, en Israel, familiares de los rehenes esperan ansiosos el regreso de sus seres queridos, secuestrados hace más de 2 años. Siento que el pueblo de Israel estuvo conmigo, me acogió y me quiso durante 2 años, más de 2 años. Todas las organizaciones que estaban aquí nos apoyaron de verdad. No hay nada como el espíritu optimista de una nación como esta, sin invitación, sin nada. De hecho, ahora estoy emocionado, porque siento que todos los que están aquí simplemente no podían hacer otra cosa que estar aquí. Se espera que entre el domingo y el lunes los rehenes sean liberados, mientras Hamás e Israel discuten otros puntos del acuerdo presentado por Estados Unidos. Dejamos Medio Oriente, vamos hasta Francia, porque el primer ministro, Sébastien Lecornu, dice que su eventual próximo gobierno debe ser libre de los intereses partidistas. Esto a pesar de que no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y de que necesita, por lo tanto, tejer alianzas con otros partidos para no ser derrocado como sus antecesores. Bien, recordemos que Lecornu ya presentó su renuncia el lunes pasado, solo 14 horas después de anunciar los nombres de su gabinete y antes siquiera de empezar a gobernar, y que fue designado de nuevo este viernes por el presidente francés, por Emmanuel Macron, para volver a intentar liderar la tarea en la que, como decíamos, ya fracasó. Ahora, para intentar comprender este panorama, contamos con Eleonor Carua. Ella es diputada de la coalición oficialista Ensemble pour la République
Republique, Leonor Carrua. Señora Carrua, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Le pregunto de entrada a usted cómo entiende esta decisión de Macron de volver a designar a Lecornu. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme. Sí, hay que hacer un poco de explicación de texto porque la situación está compleja. De hecho, es la primera vez en nuestra Quinta República que nos encontramos con una asamblea tan dividida y con un primer ministro que queda apenas unos días y que luego tiene que ser reconducido. Yo considero que Sébastien Lecornu se tomó de verdad esta misión que le confió el presidente de reunirse con los diferentes partidos, con las diferentes coaliciones para entender cuáles eran los bloqueos, se lo tomó muy en serio y logró entender que hay una mayoría hoy en el Parlamento de diputados que están en desacuerdo sobre muchísimas cosas, pero están de acuerdo sobre lo esencial, es decir, salir de la crisis política e institucional y lograr adoptar un presupuesto a final del año. Obviamente, nombrar nuevamente al mismo primer ministro puede interrogar, de hecho nos interroga a todos, pero yo creo que al fin y al cabo esta persona que habló con todos, que se mostró muy humilde, muy digno, va a lograr formar un gobierno diferente que nos espera avanzar con esta tarea que tenemos en los próximos meses de adoptar un presupuesto. ¿Y qué gobierno diferente puede formar que no pudiera haber formado hace una semana? Y también le amplió un poco la duda que se nos impone y es cómo, buscando el mismo tipo de alianzas, es decir, una alianza implícita entre el oficialismo y los republicanos, la derecha conservadora que tiene solo 50 diputados de 577, se puede lograr un resultado distinto a los que hicieron que la Asamblea derrocara a François Bayrou o a Michel Barnier. Bueno, es que la situación está diferente porque los socialistas, que hasta ahora no tenían una posición clara, han indicado también su deseo no de apoyar a los macronistas, ni de apoyar al gobierno, ni mucho menos, ni siquiera de participar en el gobierno, pero de dotar a nuestro país de un presupuesto y de ser constructivos, lo que no habían sido necesariamente hasta ahora. De hecho, ellos habían censurado a Michel Barnier. ¿Y por qué sería diferente que Lecornu 1, que el psicodrama que hemos vivido en Francia desde hace unos cuantos días? Pues simplemente el primer ministro indicó que no nombraría a ningún ministro con ambiciones para las elecciones presidenciales. Y eso, no sé si se imaginan, pero aquí en Francia es un cambio radical porque hemos visto mucho ego, hemos visto muchas actitudes que de verdad no están a la altura de la situación política que estamos enfrentando, sea cual sea, de hecho, la opinión o la identidad política de las personas que se han expresado. ¿Y cómo sabe usted que los socialistas no van a censurar a Sébastien Lecornu en la Asamblea Nacional? Yo no lo puedo saber de manera segura, pero he visto cómo su actitud ha cambiado en los últimos días y cómo han indicado repetidamente tener en cuenta, tener en consideración el interés de la nación, es decir, que no hayan unas nuevas elecciones caóticas en las cuales probablemente saldría reforzada la extrema derecha, pero sin mayoría, entonces una situación de bloqueo similar a la que estamos viviendo hoy, y al mismo tiempo han indicado querer trabajar a cambio de algunas victorias simbólicas, como por ejemplo que se vuelva a poner el tema de la reforma de las pensiones. Todas esas son cosas sobre las cuales se puede hablar y se ha estado conversando. Por eso, por más oscuro que parezca el día, yo veo que hay un camino y que las nubes se están alejando. Y usted menciona el interés nacional según un sondeo, ¿no?, que fue hecho de forma quizás muy rápida por el CI y por TF1. Recordemos, este grupo mediático privado francés, el lunes, tras la renuncia de Sébastien Lecornu, indicaba que 2/3 de los franceses quisiera efectivamente una disolución de la Asamblea, una repetición de las elecciones legislativas. ¿Por qué entonces el interés nacional es no ir hacia esa disolución? Han habido otras encuestas que han dado resultados y yo pienso que lo que de verdad resalta de esta gente de la que usted menciona es la gran preocupación de las francesas y de los franceses
ante la situación que estamos viviendo, una preocupación que, dicho sea de paso, yo comparto totalmente porque esta situación es preocupante. ¿Por qué querer una nueva disolución? Porque no ven la perspectiva de este camino, y yo creo que nuestro rol como diputadas y diputados responsables que queremos trabajar en el interés de nuestro país es lograr trabajar juntos, porque si se hace otra disolución, eso tardaría varios meses, significa que no tendríamos presupuesto de años, significa que nuestras tasas de préstamos serían elevadas y eso tendría un impacto sobre todo los franceses, y además eso significa que serían elecciones hechas de nuevo en la precipitación, en las cuales no hay ninguna evidencia que un bloque llegaría mayoritario, y lo que sí se ve bastante claramente es que la extrema derecha saldría reforzada, aunque no mayoritaria. Entonces yo creo que la situación sería peor y ciertamente no en el interés de los franceses y de las francesas en base a los elementos tangibles y factuales que tenemos en el momento en que le estoy hablando. Y precisamente intentar evitar, ¿no?, o al menos tener este discurso de amenaza de la posibilidad de que la extrema derecha, que Agrupación Nacional, llegara al poder, ha sido la estrategia, el discurso que ha utilizado Emmanuel Macron en las últimas elecciones y que ha hecho incluso que la izquierda en la segunda vuelta presidencial o incluso en las legislativas digamos, apoyar al macronismo, o bien retirándose de ciertas circunscripciones o bien llamando directamente a frenar a la extrema derecha, porque antes de estas pequeñas concesiones que está haciendo ahora Emmanuel Macron sobre retrasar la entrada en vigor de la reforma de las pensiones, el presidente no ha hecho ninguna otra concesión a la izquierda, a pesar de que lo han ayudado, como él mismo ha reconocido, a llegar al poder. En realidad, el presidente no es quien gobierna. Esto es algo constitucional y yo creo que es importante volver a reiterarlo. El presidente preside, es el de nuestras instituciones, a él le toca nombrar al ministro, al primer ministro y al gobierno, pero a quien le toca gobernar realmente, y esto es muy importante, es al gobierno bajo el control, la tutela de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido yo creo que aquí hay un cambio radical. No importa tanto las concesiones que pueda hacer el presidente, lo que importa son los acuerdos, los votos que se puedan lograr en la Asamblea Nacional y que luego pueda adoptar también este gobierno. Por eso es muy importante que la Asamblea Nacional vuelva a tomar el rol que es el suyo en una configuración donde no hay una mayoría absoluta y no hay una oposición única, sino muchas oposiciones que juntas no tienen mayoría. Entonces, sí, yo estoy totalmente a favor de todas las concesiones, del diálogo, del compromiso parlamentario, pero pienso que hay que también desenfocarse sobre el presidente de la República, quien además lleva los asuntos internacionales, y enfocarse en el rol esencial que tiene que jugar nuestro país. Pero constitucionalmente el presidente de la República es quien designa al primer ministro, que, como usted bien señala, luego tiene que contar con una mayoría en la Asamblea Nacional, o al menos no tener una mayoría en contra que lo pueda derrocar. ¿Por qué Emmanuel Macron no ha permitido que un primer ministro de izquierdas o apoyada por la izquierda intente gobernar, siendo que es la fuerza con más representación en la Asamblea Nacional? Voy a decirle, yo personalmente estaba a favor que se nombrara un primer ministro de la izquierda. Si por haberlos oído tanto desde primero, nos tienen que intentar, han intentado la derecha, han intentado el centro. Yo no soy sectaria, yo estoy a favor de que se logren coaliciones, y decir que hay un primer ministro que es de la izquierda no significa que todo el programa de la izquierda se aplicaría, ni mucho menos, porque todo depende en la Asamblea Nacional. Yo tengo entendido que realmente la izquierda no estaba suficientemente unida o lista para asumir la responsabilidad de gobernar y de abrirse también, porque lo que yo he oído de parte de todos los líderes de izquierda que han reivindicado poder hasta ahora es que quieren gobernar solos, y esto no es posible. De hecho, nosotros aceptamos que los republicanos, la derecha, obviamente también tuviera un primer ministro. Ese fue el primer ministro que se nombró después
la disolución. Luego vino alguien del MoDem, que tampoco es nuestro partido y con quien teníamos bastante desacuerdos. Y yo creo que lo que hay que entender es que para gobernar hoy Francia, en la situación en la que estamos, se tiene que estar listo a hacer concesiones. Yo estoy lista a hacer concesiones con todos los partidos de centro, de derecha y de izquierda que sean razonables y que tengan el interés de Francia y de los franceses en el corazón de su acción. Eleonor Carúa, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su análisis y su tiempo aquí en France 24. Estaremos pendientes entonces de las concesiones que hagan unos u otros para intentar, como decíamos, un resultado distinto en las próximas horas en Francia. Muchas gracias. En otras noticias, tras meses de tregua comercial entre Washington y Beijing, las negociaciones descarrilaron en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, que se sumarían a los aranceles del 30% vigentes, así como anunció también Trump restricciones a las exportaciones de software estadounidenses. Bien, el republicano acusa a Beijing de haber adoptado una postura comercial textualmente extremadamente hostil al querer imponer nuevos controles a la exportación de tierras raras que la industria de Estados Unidos necesita en ámbitos comerciales y de defensa. Gracias por su atención. Enseguida regresamos. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Acompáñennos en Aquí América por France 24 y France24.com.